Leandro, ay, de todas las provincias. Hola. ¡Hola, Mendoza! Leandro es de Mendoza. ¡Hola, bombón! Sí, Leandro está. Anita, Sí. mirá, está Anita Rabaglia. Hola, Anita. ¡Ay, hola! Qué linda que se sumó Rabaglia. Ay, se nos ha soportado. Hijo. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Empezamos. Gabriel, Susi, Gaby, Charlie. Bueno, no aparezco, sale Miguela, pero les damos la bienvenida a todos. Es un gusto enorme tenerlos acá. Les damos la bienvenida a la tercera conferencia del ciclo de extensión virtual Conversaciones con Expertos, organizado por el Programa de Servicios Educativos, PROCED, del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. Yo soy Valeria de la Vedova, para los que no me conocen, soy la coordinadora de PROCED, y quiero agradecer en primer lugar a los dos expertos invitados que nos acompañan hoy, Mercedes Miguel y Carlos Torrendel. Quiero hacer llegar también un agradecimiento especial a los compañeros del Laboratorio de Medios que realizan la gestión técnica de este evento. Hoy están con nosotros Gabriel Díaz, Federico Lago y Daniela Castillo. Y muy especialmente a Susi Mitchell, su directora, que además oficiará hoy como moderadora. Agradecemos la presencia de la doctora Pantano, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, y de Gabriela Azar, directora del Departamento de Educación, que más tarde realizará el cierre de esta conferencia. Nos acompañan esta tarde y estoy muy contenta y agradezco muchísimo colegas de varios países, de España, de Honduras, de México, Chile, Venezuela, El Salvador y Bolivia, y de muchas provincias argentinas, de Formosa, Chaco, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, Río Negro y Mendoza. Antes de pasarle la palabra a nuestra moderadora, la voy a presentar. Susi Mitchell es periodista y es la directora, como dije hace un ratito, del Laboratorio de Comunicación y Medios de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. Gracias, Susi, los dejo ya con ella. Muchas gracias, Vale. Bueno, antes que nada quiero agradecer al Departamento de Educación por esta invitación que me hicieron para moderar el tercer encuentro del ciclo de charlas con expertos. Agradecer mucho a su directora, a Gaby Azar, a Valeria de la Vedova, que es la coordinadora del PROCED, y agradecer mucho la presencia de nuestra querida decana Liliana Pantano, que siempre nos acompaña en todas las actividades. Bueno, voy a presentar a nuestros invitados especiales de hoy. Primero voy a presentar a Mercedes Miguel, que hasta diciembre del 2019 fue la secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Tiene formación en periodismo, hizo la tecnicatura de periodismo en UCA. Yo también hice esa tecnicatura.
Después estudió informática, hizo algunos cursos también en Harvard, en Singularity University, también en Copenhague, en varios países se formó, digamos, hizo varios cursos de preparación y de especialización en su tema. Fue maestra, coordinó equipos de educación en diversas fundaciones, cofundadora de Enseña por Argentina, de la red global Teach for All, asumió en la gestión pública como directora general de Planificación e Innovación durante 6 años, y en esa posición lideró la Escuela de Maestros, creando una nueva visión basada en la innovación de las prácticas. Condujo además la creación del primer diseño curricular del nivel secundario en la ciudad de Buenos Aires. Te damos la bienvenida, Mercedes, muy bienvenida. Y ahora voy a introducir a Carlos Torrendel. Carlos Torrendel es profesor ordinario titular de tiempo completo y profesor de Política Educativa y de Historia de la Educación Argentina en la UCA. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Chile. Ha asesorado a ministerios de educación provinciales y nacionales, ha publicado capítulos de libros y artículos académicos, y presenta ponencias en congresos científicos. Sus temas de especialidad son la historia de las ideas político-educativas, las relaciones de la sociedad y Estado, y educación, y la formación y práctica docente. Muy bienvenido, Carlos. Bueno, vamos a empezar con una pregunta para Mercedes, inspiradora, para comenzar la charla. El COVID como oportunidad. Me quedé pensando cuando me invitaron a moderar, porque dije, ¿es o no es una oportunidad, no? Sobre todo en educación. Entonces, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿cuáles son las lecciones aprendidas hasta hoy? Bueno, la verdad es que, hola a todos los que se están sumando primero, y gracias por sumarse y por la invitación a la UCA. Es importante y es bueno que podamos hablar de estos temas. Y elegí el nombre de la charla Bienvenido a Futuro porque no tengo ninguna duda que está lleno de oportunidades. Por supuesto que de desafíos, y después vamos a plantear cuáles son los desafíos, pero sin duda que esto genera una oportunidad, que genera un cambio, que genera un ponerse en un lugar el que a veces lamentablemente solamente las crisis y las situaciones que nos ponen en situaciones de tensión nos hacen salir del lugar de comodidad o de confort o de hacer lo mismo siempre de la misma manera, y eso es algo que en los sistemas educativos sobre todo se afianza mucho, y hay como un anclaje de determinadas acciones que se hacen de la misma manera durante, ya vamos 200 años. Entonces, yo no tengo ninguna duda que esto es una gran oportunidad, muy cerquita de una gran preocupación y de una gran certeza de que tenemos que ocuparnos de muchas personas y de muchas situaciones y de muchos aspectos de esta crisis, pero es una oportunidad de mejora, de cambio, de renovación, de conectarse con uno mismo, con otros de otra manera, de aprender juntos. Hoy estamos todos inmersos en una situación de aprendizaje fenomenal. No se veía algo así desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy todavía tenemos más de 120 países, 145 países con las puertas de sus escuelas cerradas. Esto representa a 1 billón de estudiantes en todo el mundo, en sus casas, y esto sin duda nos está poniendo a todos, colectivamente y globalmente, en una situación de oportunidad y de aprendizaje. Decime, ¿y vos cuál, digamos, mirando un poco estos 3 meses en casa, enseñando y aprendiendo, ¿no? ¿Qué lecciones aprendimos? ¿Qué dirías vos? ¿Qué aprendimos de estos 3 meses acá en Argentina? La primera, y creo que es para todo el mundo, la primera lección aprendida me parece que es valorar la profesión docente, diría. Y ahí hubo un encuentro desde los docentes que están saturados
pero también que han reencontrado su pasión por lo que hacen, y la valoración por parte de la sociedad, de las familias, de la profesión, del ejercicio de la docencia. Y creo que esto es muy positivo. En segundo lugar, una lección aprendida es la importancia de la sociabilización para los chicos, para todos nosotros, para aprender. Somos animales sociales, necesitamos estar con un otro y aprendemos mejor con un otro. Por eso yo hice una encuesta muy simple entre casi unos 350 jóvenes de secundaria, haciéndole preguntas a ellos, qué era lo que estaban aprendiendo en esta situación y qué era lo que les estaba pasando. Más del 50% cree que las clases están ahí en el medio, nunca más van a volver a ser como antes. Y algo que aprendieron y que valoran mucho es que extrañan el colegio, y que aprendieron a estar mejor dentro de sus casas con sus familias. Creo que hay un aprendizaje también familiar muy grande y muy importante. Otro aprendizaje es que es un mito absoluto que los sistemas educativos no cambian y que a los docentes no les gusta cambiar. Porque en esta situación lo que estamos viendo es un gran cambio, una enorme transformación con todas las dificultades que eso trae, pero hemos visto y está comprobado que sí cambian y que los sistemas educativos y que están hechos por personas que en una situación de crisis, en una situación de complejidad, hemos cambiado en 3 meses mucho más de lo que no hemos cambiado en 10 años, en términos de apropiación de la tecnología, del uso de los docentes de la tecnología como una herramienta que los empodera y no que los dificulta. Creo que eso es una gran lección aprendida también. Y otra gran lección aprendida que nos está poniendo en una situación de mucha atención es que la sociedad va a empezar a quedar, ya está siendo muy fragmentada entre los que están conectados y los que no están conectados a Internet. Internet es hoy ya, y con esta crisis lo estamos viendo, una variable de equidad social fenomenal. Entonces hoy hay una gran diferencia entre quienes están conectados y quienes no están conectados, y eso se ha vuelto un desafío inmenso para los estados y para los gobiernos. Tener a nuestra población conectada va a ser una enorme inversión y una infraestructura necesaria para la sociedad en la que vamos a estar viviendo, ya estamos viviendo. Con el diario del lunes, Mercedes, porque nosotros ya tenemos estos 3 meses encima y nos da un panorama bastante amplio acerca de algunas cuestiones en educación. ¿Cuáles serían las 3 principales acciones que vos tomarías si hoy comenzara la cuarentena? ¿Qué se te ocurre? Qué buena pregunta. La verdad es que tenemos una especie de diario del lunes, porque toda Europa y Asia están saliendo de la cuarentena e ingresando al verano. Ellos ya están reabriendo sociedades, escuelas, trabajos, industrias. Así que creo que por lo que estuvimos viendo hasta ahora, esta cuarentena en todos los países se hizo de una manera similar. Hubo un encierro y un cierre de puertas de actividades y de todo tipo de contacto social muy severo y muy profundo. Ahora, hubo una gran diferencia entre las sociedades que tenían a su población en edad escolar conectada y las sociedades que no tenían a toda su población en edad escolar conectada. Y eso sí, yo creo que tal vez hubiese hecho una acción mucho más profunda en radio y en televisión para llegar a los chicos que no están hoy con ningún tipo de conectividad. No es que no tienen conectividad, ni siquiera tienen un celular. ¿Cómo lo hubieras hecho eso, Mercedes? Por ejemplo, pidiéndole soporte a los medios, ¿cómo sería? Sí, algo se hizo a nivel nacional y algo se está haciendo a nivel provincial, pero tal vez convocado a todos los medios para hacer un trabajo colaborativo, donación de espacio y cercanía para toda la población, allí donde no haya nadie, que llegue alguien. Porque
ya hemos visto casos de suicidios en algunos jóvenes muy bajos, pero han habido casos aislados en Argentina, y estoy pensando en la extrema ruralidad, en los chicos que están totalmente aislados, chicos que tal vez viven en escuelas, y la escuela es el único lugar donde ellos se sociabilizan. Lo otro que tal vez hubiese acelerado un poco más es el proceso de acompañamiento a los docentes en esta transformación abrupta, casi violenta para ellos, del cambio de su práctica. Docentes que, al día de hoy, hay docentes que están esperando y tachando en el calendario cuándo se abren las escuelas para volver a hacerlo de antes. Y eso no va a suceder. Entonces hay que hacer un acompañamiento con los docentes y con las familias y los alumnos, porque este proceso de cambio llegó para quedarse. Volveremos a algunas cosas de las que hacíamos antes, pero así los países que están abriendo las aulas no lo están haciendo de lunes a viernes en horario completo, y no lo están haciendo de la misma manera, porque esto hoy está reemplazando mucha parte teórica de lo que era una planificación áulica cualquiera. Entonces, tal vez en un esquema, dentro de lo que es la política pública educativa, un acompañamiento a los profesionales de la educación en el nivel en el que estén trabajando, para que no tengan miedo, para que no sientan que esto es la caída por el abismo, sino que es una transición necesaria y casi obligatoria para lo que se viene en el futuro, que ya empezó y que lo estamos viviendo. Esto me hace acordar un poco una frase que vos dijiste, que es: confío en la potencia del trabajo colaborativo y en equipo para la transformación de los procesos de mejora en el aprendizaje. Tiene mucho que ver con esto que acabas de comunicar, pero a tu criterio, entonces, ¿cuáles serían las habilidades y aptitudes para este futuro que vos estás planteando, para poder ingresar y ser parte de ese futuro en el área, obviamente, de educación, ¿no? Mira, te agradezco la pregunta, porque justo hoy estaba viendo un video que lo recomiendo mucho, y lo vi ya varias veces, de Yuval Noah Harari, que es una entrevista que le hacen para que piense el futuro de la educación, y una de las cosas que él menciona, con mucha más expertise de como lo venía diciendo yo, que es que en el desafío que tenemos por delante de una sociedad cada vez más conectada, más globalizada, y más inmersa y ayudada o acompañada, beneficiada o no por la inteligencia artificial, lo que más tenemos que formar es nuestra condición y nuestra maravilla de ser humanos. Y el aprendizaje es mucho más, excede, trasciende, ya rompió todas las barreras de lo que es estrictamente teoría y conocimiento acotado a una asignatura. Que en nuestros sistemas educativos, además, planificadas de manera que casi no se conversa una asignatura con otra. Entonces, habilidades y competencias ya están escritas, hay bibliotecas enteras, hay por suerte una conversación global que nos une. Me tocó y tuve el honor de ser la chair de la que tenía que liderar la conversación en el G20, que por primera vez tuvo un grupo de educación, para conversar esto, porque nuestro tema en la presidencia argentina era el futuro del trabajo. Y entonces sugirió el ex ministro de Educación Esteban Bullrich en su momento la propuesta de que educación fuese un tema de conversación en el G20 si íbamos a discutir el futuro del trabajo. Porque ¿quiénes, si no son las escuelas, son las grandes formadoras de las generaciones que van a estar ocupando trabajos en el futuro? Hay una investigación de Dell que dice que el 65% de los chicos que están hoy en nuestras escuelas primarias va a trabajar en trabajos aún no existentes. Entonces, fíjate cuánto nos tenemos que alejar de la disciplina concreta, que es absolutamente necesaria para generar y desarrollar una capacidad y una habilidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de nuestras emociones, el conocimiento de nosotros mismos, discernir sobre nuestras emociones, qué nos pasa, cuándo nos pasa, la inteligencia necesaria para hacer buen uso de ellas, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la generación Y,
la generación de los millennials, los hijos de los millennials, que son la generación alfa, la primera generación 100% digital. Están hoy en sala de 2, de 3 y de 4. Entonces, a esos chicos, ¿qué les vamos a ofrecer como sistema educativo? Tenemos que ampliar la mirada de qué es aprender. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Hablemos de aprendizaje y vamos a poder llegar mucho más profundamente a qué necesitan nuestros jóvenes y nuestros niños para el futuro que nos espera. Que hoy esta crisis nos está haciendo como mirar por el ojo de la cerradura y apreciar un poco de lo que se viene. Se vienen escuelas con aulas mucho más interactivas, donde la teoría va a quedar más en la casa, en el celular, en la computadora, en un audiolibro, y el valor agregado de estar en un aula va a ser muy diferente, muy diferente. ¿De verdad vamos a seguir teniendo profes, me pregunto y nos pregunto a todos, que van a estar parados en una clase leyendo un texto o dando una actividad que los chicos pudieron haber hecho y resuelto en otros ámbitos? Que les encanta a las generaciones que están hoy en la escuela resolver todo con varias cosas interactuando a la vez y varias personas a la vez. Entonces el llamado a repensarnos es para todos. Los profes, los docentes también tienen que desarrollar habilidades y competencias diferentes a las que vienen desarrollando hasta hoy. Y eso me parece que es un desafío al que no le vamos a poder escapar, y es el más maravilloso de todos los desafíos que podemos llegar a tener quienes amamos estar en educación, en aprendizaje. Claro. ¿Y cómo hacemos para que esta innovación educativa de la que estamos hablando un poco en torno a esta charla pueda incluir al 100% de nuestros chicos, Mercedes? Mira, si hay algo que aprendí en 10 años de gestión pública, sobre todo en mis 4 lindísimos años en Nación, conociendo a gente muy bella en toda la Argentina, docentes que están haciendo cosas increíbles, en lugares que uno a veces pone tanto foco en el recurso material y no hay recurso más valioso que el recurso humano. ¿Cómo llegás a todos? Sembrando. 1 a 1. Cada maestro, cada profe son agentes de cambio. Hay que dejar de pensar en las macropolíticas públicas que resuelven desde ahí arriba todo lo que sucede en cada municipio, en cada provincia, en cada escuela, en cada aula, en cada niño. Es imposible, niño o niña. Entonces, nosotros lo que hemos hecho con mucha humildad y mucho trabajo fue tratar de planificar políticas públicas educativas que iniciaran el cambio desde la raíz. Y la raíz son los docentes, y los chicos y las chicas. Son ellos, los docentes, los supervisores, los directivos, los rectores. Todos somos agentes de cambio allí donde estemos. No hay otra forma de llegar a todos los niños si no es por quienes conocen su realidad, su contexto, su realidad social, económica, pero también su realidad emocional. Porque todos los niños y todas las niñas pueden aprender, indistintamente de su condición. Ahora, para eso hay que tener docentes, maestros, profesionales de la educación muy preparados, no solamente en la teoría, preparados para llegarle al corazón de esos chicos. No aprendemos más solo con la mente. Es mente, corazón y manos. Entonces, para esto hay que tener una mirada muy integral y muy abarcativa, y sí confío plenamente en que estas transformaciones son posibles si lo hacemos colaborativamente y armando y tejiendo redes humanas de transformadores. Hay muchos más docentes y maestros felices y ávidos de que los habiliten a hacer cosas distintas que docentes que no quieren cambiar. Que los hay, seguro que los hay, siempre. Ahora son muchos más y maravillosos los que están esperando. No están esperando que les digamos lo que tienen que hacer. Eso es viejo. Esa es la política pública educativa vieja. Hay que regular menos, habilitar más y confiar más. Porque ellos saben y quieren hacer las cosas distintas. Entonces, ¿cómo llegás a todos? Llegando a cada docente.
Allí donde haya un docente, un educador, alguien que tenga un grupo de personas a los que quiere transformarles la realidad, no hay nada más potente que el aprendizaje para lograr eso, nada. Te voy a hacer una última pregunta y después vamos a ir a Charlie. ¿Y cómo hacemos esto que vos decís cuando en nuestro país, y seguro vos estás muy al tanto de las estadísticas, casi todas coinciden, 1 de cada 5 chicos no tiene acceso a internet, y el 24 no tiene siquiera una computadora, y queda fuera del alcance de las clases digitales, y otro tanto con los profes o con los maestros. Según las estadísticas, el 63% de los maestros no cuenta con una compu propia. ¿Cómo hacemos para que se dé esto que vos nos contabas recién? Mira, sin ninguna duda, sigue siendo una gran deuda social en Argentina todo lo que tiene que ver con conectividad. Nosotros logramos en 4 años llevar internet al 65% de la matrícula. Y falta muchísimo todavía. Y yo sé que el gobierno que está hoy a cargo del sistema educativo está trabajando en eso porque se reconoce mundialmente que hay que tener a la población conectada a lo que va a ser la internet de todas las cosas. Ahora, hablaba con una colega mía de Dinamarca hace unos días que tienen a toda su población estudiantil conectada. Y así y todo, estar conectado no es garantía de estar aprendiendo. Entonces, cuando superemos el desafío de la conectividad, paralelamente tenemos que trabajar otro desafío, que es el del vínculo pedagógico significativo, porque se pierde mucho tiempo y mucho valor en escuelas donde hay niños con docentes que no quieren enseñar y por supuesto van a tener niños que no van a aprender. Entonces el vínculo y la garantía de que exista aprendizaje no la da la tecnología. La da el respeto, la pasión y el saber hacer la profesión docente, que es lograr aprendizaje. Porque acá hay otro tema del que se habla muy poco en Argentina. Durante años la política pública educativa en Argentina y en el mundo, la política pública educativa estuvo centrada, parada, posicionada y mirando la práctica y la labor docente, exclusivamente. Tal es así que he tenido profes, me acuerdo cuando nos tocó hacer, junto al enorme trabajo de Gabriela Azar y Charlie, que me acompañaron en la gestión en la ciudad de Buenos Aires, el diseño curricular de la ciudad, que entrábamos a todas las escuelas, he tenido profesores que me decían, Michi, yo la clase la di, si el pibe no aprendió, problema de él. Entonces, hay que seguir trabajando mucho, y tenemos estadísticas de más de 27.000 docentes encuestados en operativos Aprender, que cuando le preguntabas los motivos por los que creían que sus estudiantes no aprendían, ponían todos motivos totalmente ajenos a la práctica docente. Entonces acá hay que asumir responsabilidad también. Todos, los que gobiernan, los que hemos gobernado en su momento, los que están en un aula, tienen una responsabilidad que es lograr aprendizaje. Entonces, y mirá que he trabajado durante años implementando alfabetización digital y soy una ferviente impulsora de la tecnología como un aliado para el aprendizaje. Pero no es todo. Claramente Argentina, como todos los países en vía de desarrollo, tenemos una inversión pendiente enorme en infraestructura tecnológica. Pero el presupuesto es uno y es finito. Y cuando hay que tomar decisiones presupuestarias, nosotros siempre elegimos no frenar y no detener la conectividad. Mirá lo que son las cosas de la vida. Hemos hecho un gran esfuerzo en conectar escuelas y hoy el coronavirus nos está enseñando otra cosa. Entonces, si bien hay una población que necesita a la escuela conectada, sí o sí, indefectiblemente, y a esa población hay que seguir conectándola a través de las escuelas. En primera instancia, también hay que hacer una inversión para ampliar la conectividad a toda la población. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Después va a haber un espacio de las preguntas de los participantes que pueden ir haciéndolas a través del chat.
también a través del vivo de YouTube. Va a estar Valeria de la Vedova, que es la coordinadora del PROCED, recibiendo las preguntas. Bueno, vamos ahora con Carlos Torrendel, y un poco despegando de lo que nos dejó flotando Mercedes, yo le voy a preguntar a Charlie, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que se repite últimamente, y mucho, y que lo acabamos de decir, justamente, y lo acaba de decir también Mercedes? ¿Te parece que es posible esto de que cambiaremos para siempre? ¿Va a cambiar el modo de enseñar y aprender después de la pandemia, Charlie? Bueno, ahí hay una... A ver, me voy a poner medio en psicólogo, aunque no lo soy, los que me conocen, de sobra, pero hay una experiencia que creo que forma parte de la vida de todos nosotros, que es que uno podría traducir tu pregunta en esto, digamos, cuando uno padece en su vida personal un problema grave o tiene que cambiar frente a un desafío enorme que se le presenta, cuando pasa ese desafío, ¿cambió para siempre? Y ahí pueden a veces quedar algunas heridas o no, habría que ver, depende si el desafío fue positivo o negativo, pero perfectamente cualquiera de nosotros sabe que la gente tiene una gran habilidad para cambiar a partir de crisis o de oportunidades, pero también tiene una gran habilidad para no cambiar. O sea, uno puede volver también al estado previo con, si se quiere, algún efecto colateral en la vida personal, o puede aprovechar una oportunidad para cambiar su vida. Y eso mismo pasa en la cultura y en las escuelas en particular. Entonces, yo no soy tan fanático de pensar que la pandemia automáticamente nos va a cambiar. Primero hay que ver cuánto dura, y eso entonces va a tener un efecto relevante también. Pero además, aunque durara unos meses más, unos meses menos, no necesariamente, y hasta la historia de la educación lo muestra, no necesariamente las cosas van a cambiar por un efecto extrínseco. El gran problema, lo que hay que pensar bien a veces es cómo cambian las sociedades y las personas. Y ahí, paradójicamente, surge una cosa que es interesante, y me sale un poco la beta de la historia de la educación, que insiste mucho en que para poder innovar uno necesariamente necesita conocer su pasado. ¿Por qué? Porque si yo no conozco mi pasado, lo naturalizo, no lo puedo modificar y no puedo captar que solo en el conocimiento del pasado se abre en realidad, como dice muy bien Michel de Certeau, un enorme mar de posibilidades, porque uno puede detectar en el conocimiento de la historia que algo que pasó pudo haber sido de otra manera. Y además emergen no solo las historias oficiales, sino las historias de todos aquellos proyectos que fueron emergiendo, pero murieron en el transcurso de la historia. En este caso voy a poner algunos ejemplos de historia de la educación, y de esa forma triunfó uno, pero otros existieron, tuvieron su cierto espacio de vida, dejaron de ser utilizados o siguieron utilizados en los márgenes. Entonces, uno en realidad cuando hace historia, si la hace bien, no hace historia oficial, sino que hace en realidad, y acá me parece que es lo interesante, una historia tratando de detectar la innovación. Entonces, si uno hace eso, puede percibir con mucha claridad que en la historia de la educación argentina y moderna, llamémoslo así en general, puede identificar que hubo grandes propuestas de modificación de la escolarización moderna, de la escuela tal cual nosotros la conocemos, que fueron quedando en el camino, o que fueron quedando, como dije recién, en los márgenes. Entonces, por ejemplo, Charlie. Bueno, hay un ejemplo muy tradicional que se pone mucho y que fíjense que hoy vuelve como una novedad, aunque es una novedad, si se quiere, un poco más tardía, fruto de este ejemplo que voy a poner, que es el sistema lancasteriano, o el sistema de la escuela con monitores, que es de principios del siglo XX, estamos hablando entre 1820 y 1840, aplicado globalmente, es un sistema que se distribuyó muy rápido por todo el mundo, desde la India hasta América Latina,
consistía básicamente, el que sabe un poquito de historia de educación, por lo menos tendrá la breve noticia de lo que voy a explicar, consistía en algo que hoy en algunos lugares, como en las redes de tutoría, se presenta, aunque no es lo mismo, como algo análogo, como una gran novedad, que era los docentes con, hago un esquema muy rápido, 1000 alumnos en un gran galpón, en donde el docente le enseñaba a los alumnos aventajados de algunas áreas, y esos alumnos aventajados iban a enseñarle a los alumnos no tan aventajados. Y se trabajaba en grupos, etc. El docente no le daba clase nunca directamente a la totalidad. Le daba clase a chicos, si se quiere, con algunas ventajas que podían ser distintos en cada una de las áreas o ciencias, y ellos le daban clase a sus grupos de trabajo. Si se quiere, visto desde hoy, uno diría, bueno, esto es lo que hay que hacer, porque muchos están destacando la importancia en el aprendizaje, y esto tiene que ver con algo que Mechi decía recién, de que alumnos expliquen a otros alumnos. Muchos dicen, y cualquiera tiene experiencias cuando hay alumnos que colaboran con otros en el día a día escolar, como a veces explica mejor el compañero que el docente. Eso es algo que pasa muchas veces. Entonces, fíjense que este método tiene 200 años, y sin embargo tuvo su momento de despliegue. Luego tuvo una serie de críticas que ahora no vienen al caso, por el cual cayó en desuso, tenían que ver mucho con la cultura de la época, algunos insisten en la cultura jerárquica, etc. Y eso, si se quiere, desapareció de forma masiva en que fue planteado hace 200 años. Entonces, yéndonos a un ejemplo muy lejos como el que acabo de poner, o sea, uno puede realmente pensar una verdadera innovación. En este caso, fíjense que vino de adentro del sistema educativo, y sin embargo, esa innovación o esa nueva lógica de aprendizaje desapareció, quedó absolutamente relegada al lado del esquema de la escuela moderno, tal cual nosotros lo conocemos, de instrucción simultánea, como se lo conoce. Pongo un ejemplo y con esto termino la respuesta un poquito más cercano. De hace pocos días, invitando a la doctora Mariana Fiorito, que es profesora de la UCA, especialista en arquitectura escolar, nos traía a nuestras clases de Historia de la Educación Argentina, nos traía el ejemplo de la Escuela Granaderos de San Martín, que queda en la ciudad de Buenos Aires, en Libertador y Ollero, si no recuerdo por allí, que si alguien la conoce desde afuera, tiene un perfil de escuela tradicional, pero es una escuela construida en 1920, hace 100 años, en donde las aulas se construyeron no con paredes fijas, sino con paredes, o sea, con, no sé cómo llamarlo, no soy experto en eso, con módulos, con los cuales uno podría lograr que 4 aulas fueran un solo salón, o dividirlos en de a 2 aulas. O sea, para hacer trabajos en grupos con distintas edades, cruzándolos de distinta manera, momentos para tener grupos por separado, la graduación tradicional, o grupos más grandes. Eso se hizo en 1920. Si alguien va a visitar esa escuela hoy, además de otras innovaciones arquitectónicas que tiene esa escuela, hoy encuentra que esas paredes están fijas. O sea, hace 100 años se desarrolló una arquitectura escolar para promover que se hubiera grupos en donde se trabajaran por ciclos, por ejemplo, o grupos cruzados o proyectos o lo que fuere, y finalmente la misma cultura escolar lo que hizo fue tapiar, si se quiere, o fijar esos paneles móviles. Sí, también podría agregar el ejemplo del Museo Bernasconi, en el Instituto Bernasconi, por muchos conocidos, en fin. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los cambios no se dan solo por elementos extrínsecos. Se necesita, y algo Mechi aludió, lo podríamos desarrollar porque hay muchos elementos para comentar, se necesita una teoría del cambio. Se necesita una teoría de la complejidad del cambio, que permita desde múltiples ciencias comprender que no solo la pandemia como efecto extrínseco nos va a cambiar, porque también, y no me dejarán mentir algunos de ustedes, sabemos que uno puede con la tecnología hacer educación tradicional. Porque si yo sigo exponiendo o enviando por correo electrónico, por plataformas, materiales, pidiendo respuestas o haciendo cuestionarios sin demasiada elaboración, generando una experiencia de aprendizaje no significativa, y ahí aludo a lo que dijo Mechi recién, yo también puedo hacer con la tecnología una experiencia de aprendizaje no significativa.
Entonces, si esa lógica continúa, está bien, aprendí a usar más el correo electrónico, aprendí a usar más la plataforma, pero lo aprendí en una dinámica pedagógica tradicional. Porque perfectamente yo sin tecnología puedo hacer una dinámica innovadora dentro de un aula con pocos recursos. Y con mucha tecnología puedo hacer una dinámica pedagógica tradicional por más tecnología que tenga. Entonces, sin duda que lo extrínseco, a mí me gusta mucho hablar de lo extrínseco, lo objetivo, los recursos son una parte. E insisto, creo que Meche puso varios ejemplos. Pero el secreto del cambio pedagógico que tenemos que llevar adelante se va a dar sí, solo sí, obviamente por un lado comprendemos la nueva cultura en la que nos encontramos, pero también rescatemos que en la modernidad, dentro de la cultura moderna tradicional, hubo intentos de cambio que fracasaron. Por lo tanto, necesariamente tenemos que aprender de todas esas lecciones pasadas y contemporáneas y futuras, porque el cambio es algo que se nos puede escapar muy fácil, digamos. O sea, sobre todo cuando las inercias institucionales continúan. Entonces, en ese sentido, no es para estar en contra de la posibilidad, sino para decir, ojo, necesitamos más que la oportunidad. Necesitamos el cómo aprovechar la oportunidad, que para lo cual se requiere necesariamente una nueva cultura. Si esa nueva cultura no se genera, el cambio no se va a dar. Ahora, un poco yendo a esto de que necesitamos, para el cambio necesitamos reformular la pedagogía. ¿Cómo sería eso, Charlie? A ver, contanos. Bueno, ahí hay dos o tres cosas que me anoté, Mechi, que me pueden dar pie con lo cual puedo responder a tu pregunta. Primera cuestión, yo creo que hay un término muy remanido, pero que lamentablemente hay que insistir en él, que es esta idea de que la escuela tiene que ir por el camino de la educación integral. Y esto es una cosa muy clásica, muy vieja, en realidad como es polisémico, porque todo el mundo habla de educación integral, pero para todo el mundo significa cosas distintas. Efectivamente, el desafío pasa por volver menos enciclopédica la escuela moderna. Nosotros tuvimos una escuela que, sobre todo en los niveles medio y superior, se concentró mucho en un tipo de relación con el saber, que es el enciclopédico, por el cual se supone que la gente tiene que tener una enciclopedia en la cabeza y si sale con cierta cultura general va a tomar buenas decisiones en su vida, como si eso fuera suficiente. Y para hacer eso, pese a toda la crítica que hizo hasta el mismo Freire de la educación bancaria, la lógica es uno le ofrece contenidos a los estudiantes, no importa de qué edad sea, y esos estudiantes con esos contenidos, de los cuales, como bien señaló Mechi, ni siquiera el docente es muy responsable de poder asegurarse de que el otro los aprendió, y sobre eso voy a hacer un comentario luego. Con esa función ya la escuela había cumplido su lógica, o su razón de ser, y el docente también. Bueno, efectivamente esto no es así. Para motivar, para hacer parte a los estudiantes de un proceso educativo en serio, y esto es un tema hasta medieval, hasta de la filosofía griega, no es ni siquiera lamentablemente muy novedoso. Lo que hay que lograr, y ese es el verdadero desafío de la escuela, es que ese chico, esa persona que aprende, esa comunidad que aprende con nosotros, esté entusiasmada formando parte del aprendizaje. Y para eso entonces necesariamente la clave pasa por interpelar el currículum, porque el currículum se convierta para las escuelas y para los docentes no en algo que uno descarta rápidamente o no tiene en cuenta, sino en algo que uno tiene que recrear. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo recreo este currículum para este grupo de alumnos, no importa la edad que tenga, de tal manera que resulte significativo y sea una verdadera oportunidad de aprendizaje? Y ahí me viene una cuestión clave, en la cual yo insisto mucho últimamente cuando me hacen este tipo de preguntas, que es que nosotros necesitamos convertir al docente en un diseñador, y insisto mucho en esta palabra, en un especialista en un profesional especialista en diseñar oportunidades de aprendizaje, no en un aplicador de un currículum. La tradición es que el docente es un aplicador, una especie de oficial de la política educativa. En realidad, en cualquier lugar del mundo, el buen docente es un diseñador, y por favor, insisto en esta idea.
Un arquitecto, un médico, un profesional, ¿qué es lo que hace? Y no me dejan mentir las demás profesiones. Frente a un desafío o un problema, realiza un diagnóstico sobre la base de su expertise, de la expertise profesional técnica que se acumuló en la historia de esa profesión, realiza un diagnóstico y a partir de ahí elabora una propuesta para llegar a una solución. Un arquitecto no pasa la historia por elaborar siempre las mismas casas a lo largo de toda su vida, ni las mismas que hacían antes que él. Lo mismo un médico, no pasa la historia ni sana a la gente porque cure siempre de la misma manera y aplica el mismo tratamiento. Entonces, fíjense la reflexión que nos ha faltado acá en promover en la formación de los docentes, que en realidad nuestros docentes son profesionales, diseñadores, artesanos de soluciones para los alumnos que tienen, no importa la edad, la condición social, etc. ¿Cómo los hacemos para preparar para esas situaciones diversas? Porque un arquitecto no se lo forma para simplemente multiplicar la misma casa o el mismo edificio. Hasta se supone que tu estilo podrá variar a lo largo de su vida. Podrá tener un estilo, eso sin duda, porque también toda persona, todo profesional tiene su estilo. Pero no puede ese estilo cerrarse a la replicación permanente de lo mismo. Entonces, un docente, y acá viene un poco la conclusión a tu pregunta, creo, un docente tiene que ser reconceptualizado como un profesional diseñador. En los mejores sistemas educativos, lo que sucede es que esa comunidad de profesionales docentes se apropia de los desafíos que tienen en su escuela y pueden cada año, frente a cada generación, de a poco, por supuesto, no se hacen todo de un día para el otro porque es complejo, esto es ciencias humanas, y aún con su complejidad, a veces es más simple ser ingeniero que ser docente o trabajar en el ámbito de las ciencias humanas, como muchos lo saben. Entonces, aún con toda esa complejidad y con todo ese aprendizaje que requiere siempre el ensayo y el error, necesariamente esa comunidad docente va a tener éxito si la política educativa lo apoya para diseñar nuevas estrategias y oportunidades reales de aprendizaje, que implican siempre la participación de los estudiantes. Por eso no podemos replicar el currículum ni soluciones. Tenemos que encarar novedosamente, por supuesto a partir de la historia de esa comunidad y de la historia de esos docentes, pero encarar novedosamente una propuesta con nuevas soluciones pedagógicas para esa escuela. En esa línea, perdón, iría mi respuesta, perdón si fui largo. No, está muy bien. Una última pregunta, Charlie, y vamos a las preguntas del chat, que parece que son muy buenas y variadas y muchas. Entonces, sintetizando, Charlie, lo que nos dijiste, entonces, ¿qué le enseñó la pandemia a ese diseñador de oportunidades, según tu criterio? A mí me parece, sí, está buena la pregunta, a mí me parece que, digamos, si la escuela, o a veces solo ese docente, lamentablemente, pero si la escuela, o a veces solo ese docente, estaba en una predisposición, o estaba en una situación desde la cual, cultural, escolar, desde la cual esta pandemia le significó una oportunidad para poder ahondar cambios, seguramente eso fue adelante. En el sentido de, si esa escuela estaba en una predisposición de comprender que enseñar y aprender es otra cosa que, como Mechi explicaba hace un rato, yo enseño pero el otro no aprendió, sino al revés, como postulamos desde nuestro modelo de aprendizaje inclusivo y efectivo. Yo confío en que todos pueden aprender muy bien, ergo, si la gente, si los chicos o el que fuere no aprende muy bien, es mi responsabilidad. Si hay confianza plena y absoluta en que todos los seres humanos pueden aprender muy bien, y hoy hasta la neurociencia lo confirma, entonces, si no aprenden muy bien, es nuestro problema. ¿Qué problema? Nuestro problema profesional. Entonces, a mí me parece que si estábamos en predisposición, porque empezábamos a olfatear que estábamos insatisfechos con lo que estábamos haciendo, o porque ya habíamos empezado algunos procesos de cambio en esta línea, seguramente la pandemia pudo haber acelerado, acentuado, ayudado, etc. En un contexto que además también tiene sus limitaciones, porque todos sabemos los que estamos acá, que tenemos que compartir las computadoras con nuestros hijos, no siempre anda el Wi-Fi, aún en los sectores sociales más altos, nadie estaba preparado para tener una computadora por miembro de la familia, que es más o menos lo que se necesita hoy
o por lo menos el 70% de la familia con computadora para poder manejarse simultáneamente y una muy buena capacidad de datos, no sé cómo se dice técnicamente. Entonces, más allá de que hay limitaciones estructurales que hubo que ir superando, hay escuelas o instituciones, y también incluso universidades, que estaban en esa posición, y la pandemia fue efectivamente una oportunidad. Pero también conozco que hay universidades, escuelas docentes, que hicieron lo que acabo de decir hace un rato. Se convirtieron en docentes expositores a través de la tecnología, cosa que también se puede hacer, a menos que sea interpelado por directivos, etc. Lo bueno, pero ahí se viene un campo enorme para la investigación que no va a ser fácil de encarar, es que las aulas hoy se han pasado de ser cajas negras a cajas transparentes, porque en realidad si hoy un directivo quiere saber qué hizo estos 3 meses un docente, tiene la tecnología de aliada para poder meterse un poco adentro de los WhatsApp, obviamente que en ese caso se los tendrá que compartir, pero bueno, si hay plataformas, si hay correos electrónicos, etcétera, hoy los directivos pueden, en algunos casos, modelar o intervenir un poco más paradójicamente que con la presencialidad. Y digo paradójicamente porque supuestamente uno podría ir a observar clases, a participar, etcétera, pero no sucede porque no hay tiempo. Bueno, hoy como estamos en esta situación, nos vemos obligados a enfrentar esas situaciones. ¿No hay tiempo o no está la cultura de la evaluación, Charlie? Bueno, no está la cultura del trabajo en equipo. Entonces hoy, como al estar todos disgregados, el trabajo en equipo medio se nos ha obligado, porque si uno no trabaja en equipo, no se entera de nada, no puede saber ni qué pasó. Entonces, necesariamente hoy tiene que tal vez conectarse más con sus docentes para tener una idea de qué está pasando en esas aulas virtuales o experiencias virtuales de aprendizaje. Entonces, con esto termino. Me parece que ahí está el problema. La pandemia es una oportunidad para aquellos que tenían o una predisposición al menos o una cierta cultura de cambio. Para quienes no lo tenían, tal vez significó una remodelación de lo tradicional simplemente para ser utilizando la tecnología, seguir en la misma línea. Y ahí también tenemos que poner el ojo. Gracias, Charlie. Tengo a Mechi que nos quería hacer un comentario. A ver, Mechi. Gracias. Breve, me quedé pensando cuando me preguntaste lecciones aprendidas. Yo me gustaría ampliar un poco que algo que fue muy común en todos los países, apenas surgió la crisis, una lección aprendida es que los currículums desbordan de una hiperinflación de contenidos innecesarios. Esto que decía Charlie de la transparencia, hemos aprendido a darnos cuenta que estamos llenando a los chicos de contenidos, de pruebas y de exámenes que no sirven para nada. Y les creamos la cultura de estudiar para aprobar, alejándolos del estudiar para aprender. Y entonces me quedo con 4 palabras o 4 conceptos que todas empiezan con S. Una es la sinceridad a la que nos invita esta crisis. Una sinceridad en qué vale la pena aprender. ¿Cómo estamos enseñando? El otro día un profe en una reunión de Zoom que estoy haciendo con maestros y profesores de distintos lugares me decía, hacía años que no me preocupaba tanto por si mis alumnos están o no siguiéndome o si están o no aprendiendo. Entonces, sinceridad, sincronicidad, cuán cerca o cuán lejos estamos de esos chicos que estaban en el aula y que el profesor entraba, daba su clase y se retiraba. Y hoy se tiene que empezar a vincular, ese vínculo pedagógico es un vínculo pedagógico, social y emocional como nunca antes. Sensibilidad, para poder entender cuán lejos o cuán cerca o en qué estado emocional está ese niño, esa niña, ese joven, sobre todo en época de crisis. Muchos países pusieron, antes que el aprendizaje de contenido, poder constatar el nivel y la situación emocional de los niños y las niñas en este momento, en este contexto. Y el otro y el último es que si coincido con Charlie, que el COVID, esta crisis y las que vengan, no generan cambios
en la práctica y en la condición de ser docentes. Sí dejan instalada una experiencia de aprendizaje, tanto del adulto como del niño, en una situación que nos da una percepción, y creo que acá la cuarta S es la de siembra colectiva. Como nunca se están armando redes de aprendizaje, de consulta, de acompañamiento, profesores, directores, supervisores de escuelas privadas con escuelas estatales que se hablan y se comunican para ver cómo están atravesando este momento. Y creo que eso va a dejar un aprendizaje del que no se vuelve. Me parece que ahí sí hay una siembra que es para mucho tiempo para adelante. Pero bueno, gracias y damos lugar a las preguntas. Gracias, Mechi. Bueno, Valeria nos va a ir indicando la pregunta y a quién sería la pregunta, ¿no? Si a Mercedes o a les Carlos. cuento que, gracias, Susi. En realidad les cuento que ahora con esta última intervención de Mercedes también fueron respondidas algunas de las preguntas. Primero, las personas expresan a través del chat un agradecimiento muy grande, resaltan la claridad y el entusiasmo y la pasión. Pero bueno, un tema que ha salido de manera recurrente es el tema de la modalidad dual, ¿no? O que nosotros decimos mixta, ¿no? De presencial virtual, y alguien lo vinculaba con el tema de los recursos sociales y emocionales. Y otra pregunta decía, Mechi, ¿es posible lograr el vínculo pedagógico significativo del que hablaste en el marco de la virtualidad del aprendizaje que hoy nos plantea el COVID? ¿Cómo? Que fue un poco lo que recién abordó Mercedes, ¿no? Y algunos piden algunas pistas de esta modalidad híbrida a la que nos dirigimos en el momento de la vuelta. Otro de los temas que salió, perdón, a ver qué quieren tomar Charlie y Mercedes, es el tema de aprendizaje basado en proyectos vinculado al desarrollo de capacidades. Si alguno de los dos quiere tomar eso. Y ahí alguien preguntó, que me pareció muy linda, hay muchos comentarios, preguntas puntuales no tantas. Hay que releer a John Dewey, precursor del aprendizaje basado en experiencia. Bueno, esa, y otra de las preguntas que bueno, a mí me generaba mucha preocupación también, hay dos más. Cuando volvamos, ¿cómo nivelaremos a los niños que trabajaron conectados y a los que no tuvieron acceso? Y una persona también trajo a colación el tema de los sindicatos, son muchos temas. Si tienen voluntad de cambio, ¿no? Se acompañarían estos cambios que estamos planteando. Pero bueno, si quieren tomar alguna de todas estas puntas de ovillo. Tomo dos cosas de las que dijiste y alguna más que también vi en el chat recién mientras hablaban. Primera, hay que retomar a John Dewey, o Dewey, como lo quieran pronunciar. Yo diría esto, hay que retomar a muchos pedagogos, porque quien relee la didáctica de Comenius encuentra ya cuestiones vinculadas con la actividad. Quien relee la Ratio Studiorum de los jesuitas sucede lo mismo, o sea. Y ahí permítanme decir una cosa que tal vez suene medio rara porque hoy no se reitera mucho. Yo creo que el gran problema de la escuela moderna no pasa porque hubo una escuela tradicional, enciclopédica, cerrada, estructurada, poco vital, y algún autor que vino e intentó renovar eso, sino más bien porque las grandes escuelas, sean inicial, primaria, secundaria, universidad, los grandes inventos educativos que se han desarrollado a lo largo de los años, estoy hablando de varios siglos, siempre tuvieron mucha vida cuando empezaron y después se fueron cristalizando y estructurando, resecando y volviéndose poco significativos. Si alguien lee La Conduite des Écoles Chrétiennes de La Salle, insisto, si alguien del año 1700, si alguien lee La Ratio Studiorum en sus orígenes, que es del 1500 y pico, 1600 y pico, perdón. Si alguien lee, Comenius, insisto recién, que es del 1600, alguien lee los textos de la Escuela Nueva, en fin, todo el tiempo uno encuentra que hay intentos de llevar adelante una educación mucho más vital, no solamente en Dewey, sino muchos autores de distintos marcos teóricos, no importa eso, de distintas ideologías, no importa. Sin embargo, después, muchas de esas escuelas se fueron resecando, o al multiplicarse se fueron como colocando en piloto automático, y en un piloto automático mal entendido porque no me lleva a ningún lugar. Yo a eso le llamo
la escuela en fuga de sí misma. O sea, una escuela que en vez de estar todo el tiempo reencontrándose con su sentido, que es la única manera de que las cosas tengan vida, es una escuela que termina formalizada. Entonces, cuando uno termina en su vida, o cuando la escuela termina formalizada, cumpliendo rituales que terminan siendo vacíos, necesariamente ahí se acabó el aprendizaje. Porque también se acabó la enseñanza, porque en realidad el docente no está entusiasmado pensando en equipo qué tienen que aprender, sino que lo que está haciendo es repitiendo un currículum y cobrando un salario por eso. Entonces, necesariamente, para que haya innovación, para que haya futuro, para que haya vida nueva después de la pandemia o después de cualquier acontecimiento, tiene que haber una forma muy vital de reconexión permanente de la escuela, de cualquier institución, con el sentido de sí misma y con su propia vitalidad y con la vitalidad de su comunidad. Entonces, el problema, por eso insisto, no es tanto la dicotomía vieja escuela, nueva escuela. Creo que es que hay que retomar siempre experiencias valiosas que han habido y hay todo el tiempo y que tienen vida, y eso impacta sobre el aprendizaje de los alumnos, porque ningún alumno deja de enamorarse del aprendizaje si ve al docente todo el tiempo, aunque no lo haga tan bien, creando situaciones, tratando de presentar de otra forma nuevos temas, obviamente desarrollándolo con el desarrollo de capacidades y proyectos para lograrlo. Todo eso es muy válido. Pero uno puede equivocarse, pero se ve una pasión en la comunidad y en los docentes. Entonces, efectivamente eso produce, tarde o temprano, mejoras y aprendizaje. En cambio, lo otro no. Por eso me parece que ahí hay que, insisto, generar, y es un tema largo, políticas educativas que acompañen a las instituciones para que puedan reencontrarse con su vitalidad. Y no simplemente, y algunos lo han señalado por el chat, políticas educativas que terminan siendo en sus espacios capilares con las escuelas muy formalistas. Por ejemplo, muchos directores se quejan, recién algún chat hacía referencia a esto, de que un director se pasa haciendo mucho trabajo que no tiene que ver con ayudar a los docentes a enseñar mejor. Y es verdad, porque reciben muchísimos reclamos hasta de información de los distintos ministerios para completar a veces la misma información varias veces repetida. Bueno, todo eso te quita tiempo en concentrarte en lo que efectivamente es relevante, que es el aprendizaje de la enseñanza y el aprendizaje en tu escuela. Bueno, perdón, no me quiero alargar con esto, pero es una parte de la respuesta a tu pregunta, o a la intervención de recién. Está silenciada, Mechi. Está silenciado el micrófono. Perdón. Acá estoy. Hola. Quiero rescatar una frase de Charlie que la rescató alguien que también me escribió en el chat, a ver si la encuentro, que se llama Marina, creo, espero que sea así, que me disculpe. La escuela en fuga de sí misma. Esa frase, digamos, un poco proyectando y entendiendo lo que se estuvo hablando hoy, creo que es una frase para recordar. No sé, Mercedes, ¿qué nos quería decir? No, quiero responder a la pregunta que hacía mención al trabajo basado en proyectos, a si los sindicatos quieren cambiar, y contarles la experiencia. Me parece que lo mejor que puedo compartir con los que están acompañándonos es mi experiencia en Nación. En el año 2017 se aprobó por unanimidad en el Consejo Federal la resolución 330 de una nueva escuela secundaria 2030. Esta escuela con un marco de organización de los saberes, del tiempo de los docentes, que se llamó MOA, Marco de Organización de los Aprendizajes, que básicamente es una resolución que retoma lo que se había hecho hasta el momento en términos normativos, pero se explaya mucho más en todo lo que tiene que ver con darle libertad a las escuelas para romper todas las lógicas que imperan, porque no hay pedagogía posible, innovadora y transformacional si no modificamos la estructura de la escuela secundaria tal como está hecha hoy, donde un profesor asume a la materia, el aula y el turno. Hasta que no salgamos de ahí, es imposible que un profe tenga tiempo, espacio y el deseo de compartir con 2, 3, 4 profesores más, como implica trabajar por proyectos. El marco de organización para el aprendizaje, desde que se implementó ya tenemos más
todavía están en las páginas del ministerio más de 6.000, 7.000 proyectos escolares de secundaria de todo el país. Hay muchas más escuelas trabajando en proyectos que lo que los ministros propios sabían. Tenían miedo de aprobar una resolución que en verdad las escuelas están trabajando en la ilegalidad absoluta. Las que son innovadoras, las que tienen el impulso, el deseo, esto que decía Charlie, aquellas escuelas que vienen arrastrando una cultura de ver en qué pueden cambiar. Hay que ayudarlas con la normativa. La normativa es lo que todo supervisor toma y dice, lo dice la normativa, no lo dice la normativa. Entonces, rompamos la normativa que imposibilita y escribamos normativa que habilita. Y el MOA lo hace. Y pide trabajar por proyecto obligatoriamente. ¿Pero por qué? Porque también Charlie mencionó esto. Una escuela que está muerta, seca, vacía, alejada de la realidad de los estudiantes, el estudiante se pasa levantando la mano y preguntando, profe, ¿y esto para qué me sirve? No le encuentran sentido a nada. Y encima los convencimos de que la historia no tiene nada que ver con el arte, y el arte no tiene nada que ver con matemática, y matemática no tiene nada que ver con geografía. Entonces, esta escuela encapsulada en una irrealidad, ¿cuándo se vuelve real? Cuando los chicos pueden hacer un proyecto educativo, y hemos hecho, el Premio Maestros Argentinos premiaba estos proyectos. Y uno se emociona hasta las lágrimas de ver cómo un joven, cuando su escuela le permite salir a la realidad, a resolver un problema concreto de su comunidad, ese aprendizaje es relevante y es significativo. Y alguien hablaba de recuperar a John Dewey, y acá lo recuperé hace un tiempo, y creé un término, y pido disculpas a todos los académicos de este chat, que es experienciaje. Es la unión de experiencia con aprendizaje. No puede existir aprendizaje si no hay experiencia vivencial, pasional, emocional, si no nos equivocamos. Entonces, la escuela, yo ya ni hablo de escuela vieja, escuela nueva, coincido plenamente con Charlie en eso. Hablemos de aprendizaje. Basta de hablar de sistemas educativos. ¿A qué se refieren? Hablemos de sistemas de aprendizaje, ministerios de aprendizaje, ministros y ministras de aprendizaje. Y pongamos el foco en algo que todos tenemos claridad cuando hacemos una política pública educativa de qué queremos. Queremos cambiar la escuela, queremos mejorar la práctica, queremos cambiar toda la formación en los institutos de formación docente, y hay muy poca evidencia y conocimiento del cómo. Cómo vamos de nuestro deseo y cómo elaboramos una política pública que permita, admita y genere una transformación sustentable, que sea sostenible en el tiempo. Esto es lo mismo que un elástico. Si uno lo extiende y lo suelta, vuelve a su punto de inicio. Charlie habló de esto, la escuela que no cambia. Ahora, si a ese elástico le pasamos una costura, no vuelve a su lugar de inicio. Y la costura es el trabajo colaborativo, es la planificación estratégica, es la evidencia que usamos para resolver los problemas que resolvemos, es el acompañamiento al docente. Toda reforma educativa es una reforma emocional. Hay seres humanos que están poniendo su quehacer en eso, que les decimos que hay que modificarlo. Pero yo hace 25 años que doy mi clase así. Bueno, ya no más. Ningún gobierno hubiese tenido el poder que ha tenido esta crisis sanitaria, dolorosísima para muchos argentinos y gente en el mundo, para lograr la transformación que se está logrando. Vamos a volver un punto medio, pero hay algo que quedó instalado. Gracias, Mercedes. Te voy a pedir una conclusión de un minuto o menos, y otra a Charlie, y ya cerramos. Dale. ¿Ahora? ¿Mi conclusión? Sí. 1, 2, 3. Ahora. Me quedé pensando. La conclusión es que esta crisis trae mucho dolor, mucha angustia, mucha incertidumbre, y todos realmente hoy no sabemos qué va a anunciar el presidente en los próximos días, qué va a decidir el Ministerio de Salud, qué va a pasar con nuestra sociedad, con nuestro país, con nuestros trabajos. Pero en esta incertidumbre hay una gran certeza. Y es que estamos llamados a cambiar y a aprender todo el tiempo.
y cada vez más rápido y más colaborativamente. Creo que mientras nos tengamos a todos nosotros con el corazón abierto para seguir aprendiendo, vamos a estar bien. Gracias, Mercedes. Gracias a vos. Sí, y mi conclusión, también un poco creo que sintetizando varios de los elementos, de los aportes que han hecho en los chats, y también creo que lo que dijo Mechi y algo de lo que intenté decir yo, pasa porque si nosotros digamos, cambiar, a ver, permítanmelo decir de otra manera mejor. Para cambiar una práctica hay que cambiar la cultura en la cual la práctica está inmersa. Entonces, a veces en las escuelas ponemos mucho el ojo en cambiar las prácticas directamente, y las prácticas nuestras de los seres humanos no cambian si no están ayudadas o inmersas en una cultura institucional distinta. No podemos caer en mucha gente dice, los docentes no quieren cambiar. No, los docentes no pueden cambiar. Los directivos no quieren cambiar. No pueden, o les es muy difícil, o les estamos pidiendo un sacrificio sobrehumano para lograr el cambio. ¿Por qué se lo estamos pidiendo? Porque seguimos con una política educativa del siglo XIX, con una arquitectura escolar del siglo XIX, con una pedagogía del siglo XIX, muchas veces con manuales, con lógicas, y aún con nueva tecnología que termina siendo utilizada de forma, insisto, tradicional, más allá de que lo temporal en esto no tiene mucha importancia. Entonces, si nosotros no reconvertimos la política educativa para que deje de ser una estructura de arriba abajo, yo hablo mucho, y sería muy largo de desarrollar, de las políticas educativas participativas, en donde hay un entramado entre Estado y sociedad civil, y no una jerarquía y una lógica de arriba hacia abajo, como lamentablemente sucede aún hoy en el sistema educativo. Cuando las normas están al servicio de los aprendizajes y de las culturas institucionales, y no al revés, entonces esa institucionalidad nueva ayuda a que se desarrollen nuevas prácticas pedagógicas. Pero si yo tengo estructuras de tipo enciclopédicas, con paredes fijas, como decíamos hace un rato, con lógicas organizacionales individualistas, como es la lógica del profesor Taxi que alguien mencionó en el chat, o lo mismo que sucede en muchas universidades, el profesor encerrado en su materia, lo sumo con un asistente y de ahí no se sale. Si todo eso sigue igual, es muy difícil que pueda reencontrarse y reelaborarse una nueva pedagogía. Ni siquiera que puedan renovarse las buenas pedagogías del pasado. Tan triste que en realidad hoy a veces estamos peor que el pasado. No es que estamos mejor, ni siquiera igual. Estamos peor que muchas experiencias que se dieron o que se están dando en los márgenes del sistema. Entonces el secreto pasa por una nueva cultura institucional que permita, promueva y desarrolle nuevas prácticas. Si ese cambio no se da, que es una articulación entre la política educativa y la escuela, y ahí el supervisor es muy relevante, si eso no se da, es muy difícil que el cambio pueda darse. Pero la buena noticia es que se está dando en muchos lados. Entonces tenemos que identificar esas experiencias y avanzar por esos caminos. Perdón, Susi, que no te escuchamos. Gracias, Charly. Bueno, me quedo con algunas frases y le damos la palabra a la directora del departamento, Gabriela Azar, para que haga el cierre. La escuela en fuga de sí misma, experienciaje, que tuvo mucho éxito en el chat, el docente como diseñador de oportunidades de aprendizaje, y para cambiar una práctica hay que cambiar la cultura en la cual está inmersa. Muchísimas gracias a Mercedes y a Carlos. No tienen más que felicitaciones en el chat y agradecimientos de todo tipo. Tuvimos más de 200 personas en el chat, después vamos a ver cuántas en YouTube, y le damos la palabra a la directora del departamento, Gabriela Azar. Bueno, Gracias. muchas gracias, Susi, por esta brillante moderación, muy buenas preguntas. La verdad que disfruté mucho de escucharlos, si bien nos une una profunda amistad, tanto con Charly como con Mechi. Bueno, contar con esta interacción tan enriquecedora, desde una visión que tiene que ver con la realidad de lo que sucede hoy en el sistema, con la experiencia que Mechi nos trae, de lo que implica estar gestionando
un sistema educativo tan grande y tan diverso como es el que tenemos en la República Argentina, y creo que uno de los comunes denominadores que nos han traído tanto Mercedes desde su realidad vivencial, Carlos desde su realidad académica como docente, además tratando de ilustrarnos con algunos antecedentes que la historia nos ha traído a colación. Creo que uno de los grandes desafíos, y en esto ambos han coincidido, que trae esta pandemia con todo lo dolorosa que es a nivel mundial, y creo que es la primera vez que a nivel mundial vivenciamos una situación sanitaria de ese tipo que ha hecho que se tengan que cerrar edificios escolares y universidades en el mundo, en más de 250 países del mundo, y que eso que se hacía en esos ámbitos venga a trasladarse al ámbito de casa, con todo lo que esto significa dar clases desde un ámbito que no es un ámbito organizativo como es el de la escuela, pero que se vive como una enorme oportunidad. Se ha hablado de resignificar la escuela, no volveremos de la misma manera a la escuela o a las universidades. Se ha hablado de resignificar determinados contenidos. Meche hablaba de significatividad, de sentido, de sembrar en red. Me parece que esto también es importante. Tener en cuenta que esta digitalidad es un indicador que pone en evidencia lo que también pasaba en la presencialidad. Lo que pasa que ahora se hace mucho más transparente porque cualquiera lo puede mirar en tiempo real. Y creo que se tienen que dar desde el sistema educativo, tanto en la política pública, lo decía Mercedes, como también decía Charlie, desde lo que implica la institucionalidad de estos cambios, algunos cambios en las organizaciones que nos permitan que de verdad podamos cumplir con todas estas aspiraciones de futuro que tanto anhelamos. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias, Charlie, fue sumamente enriquecedor. Gracias a Vale por todo su aporte en todo lo que hace, digamos, a organizar este tipo de eventos, y a Susana, que ha tenido una colaboración muy integrada a la expertise de cada uno de los expositores. A todos ustedes, hay muchos amigos que sería muy largo poder nombrar a todos. Bueno, a nuestra decana que se queda hasta el final, y creo que ha entrado también el secretario académico, el doctor Roberto Aras, así que agradecidos a todos, esperanzados, y los vamos a seguir invitando a este ciclo de charlas virtuales en donde el objetivo fundamental es compartir en red preocupaciones, desafíos, aspiraciones, y bueno, algunas sugerencias a modo indicativo que nos permitan a todos poder salir juntos adelante. Así que muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, gracias Gaby. Gracias. Gracias a todos, también a los que nos siguieron por YouTube, ¿no? Que había bastante gente. Gracias. Bueno. Charlie, un placer compartir contigo, como siempre, aprendiendo mucho en cada encuentro. Igualmente, todos aprendemos. Un abrazo. Y gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Adiós.